Bendiciones amigos, vamos a continuar con nuestra lectura de Guía de Perplejos o Descarriados. Con este pequeño esfuerzo para aprender del Rambam, su exposición, y de esta manera nuestra fe, nuestras creencias, el conocimiento con el cual vivimos y que incluso a veces cuando dialogamos con gente que también es creyente, podemos defenderlo o quizá aprender de otros, ¿no? Saber en qué puntos podemos ser flexibles y tener un diálogo. Para eso es necesario, pues, un, aplicarnos en el estudio y ordenar nuestra fe. Saber cuál era el uso de las palabras, qué significado tenían y de esta manera, pues, acertar, acercarnos más al significado, a lo que se quiso transmitir y a partir de ahí lograr una fe auténtica, una fe informada. Y en este caso, estamos usando el libro del Rambam para aprender de él, de su experiencia, de su sabiduría, en cuanto al estudio bíblico. Entonces vamos a comenzar. Tenemos por aquí la portada. Esta sería o es la lectura número 11, que contiene solamente 4 capítulos. Y tengo pensado al terminar los 4 capítulos, que leamos un poco del libro de Aristóteles para retomar el tema de la semana pasada, que era acerca del alma, de la nefesh en hebreo, y ver qué distinciones hay entre los dos enfoques. Alcanzábamos a darnos cuenta que la Torah no define el alma, solamente tiene un significado desde el término nefesh, que vamos a ver un poquito más detenidamente qué significa, qué representa. Y conforme pasó el tiempo, adquirió otro significado, o se amplió, se volvió un concepto para hablar sobre un componente inmaterial de la existencia humana, que encerraría, en este caso, sus pensamientos, sus ideas. Algo que es interno, pero que es intangible. Así que muchos nos preguntamos cómo surgió eso, como base, o uno de los antecedentes que tomamos en cuenta es que el judaísmo también tuvo contacto con la filosofía griega. El propio Rambam la va a utilizar, el método nada más, o principalmente el método, pero los judíos en la antigüedad tuvieron contacto con ellos. Así que mucho de su razonamiento filosófico pudo haber pasado a Israel y haber contribuido a la comprensión de la Torá. Ella se tradujo al griego y a partir de ahí, pues, se fusionaron muchas ideas hasta lo que conocemos en nuestro tiempo. Pero bueno, eso lo voy a dejar en la segunda parte del video. Primero vamos a enfocarnos a la lectura del Rambam de esta semana. La lectura número 11 comprende estos 4 capítulos, que es el capítulo 45. Dice del verbo chama, oír. Así lo escribe, nosotros sabemos que es shama, oír. Él oyó. ¿Cómo se aplicará esta palabra a Hashem? ¿Qué significa que él oiga algo? Ujú. Capítulo 46. De cómo se atribuye a Dios figuradamente órganos de percepción humana
para indicar las perfecciones divinas. 47. De por qué se atribuye a Dios el oído, la vista y el olfato, y no el gusto y el tacto, el pensamiento y no la imaginación. Y ya por último, capítulo 48, de cómo vierte Ónkelos las palabras ver y oír aplicadas a Dios. Ahí va a ser un análisis del Rambam de la estrategia de Ónkelos para hacer su traducción de la Biblia al arameo y qué hace con los antropomorfismos, con atribuirle características físicas a Dios. Eso es en base, o sí, como base de lo que estamos estudiando. Estamos encontrando muchas razones por las cuales no es adecuado llegar a la conclusión de que Dios es un ser físico, es un ser incorpóreo, y todas aquellas referencias que hay a lo largo de la Torá y los profetas sucedieron porque los receptores de ese mensaje viven en un mundo físico y a partir de lo que conocemos es que tratamos de captar a Dios. No tenemos otra opción. Sin embargo, los sabios de Israel entendieron que aunque usemos esas figuras, de ninguna manera Dios es físico, ni se debe transformar, ni necesita transformarse en un ser físico para hacer algo que Él quiera, para expresar su voluntad. Es como hemos venido desmantelando, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, y así es en mi fe, un trabajo ya de años, desmantelando la fe cristiana que dice que Dios se habitó en un cuerpo físico y vino al mundo a morir por los pecadores, porque no había otra forma. O sea que el Dios omnipotente no tenía otra forma de hacerlo más que transformándose en un ser humano. Y de este modo detectamos que autodestruyen su propia teología. Y una vez que detectamos eso, pues mejor preferimos estudiar judaísmo, ¿no? Por todos los errores que hay en el cristianismo. Así que vamos a ir empezando. Capítulo 45 del verbo shama, oír. Nos dice aquí el Rambam, shama u oír quiere decir percibir el sonido y también atender u obedecer órdenes. Significa asimismo saber o entender, como cuando se dice una nación cuya lengua no oirás. Deuteronomio 28:49. Es decir, cuyo idioma no comprenderá. Lo tenemos aquí en pantalla. Devarim 28:49 nos dice, el Eterno hará subir sobre ti una nación lejana, desde el extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendes. Ujú. Así que vamos a resaltar la, la palabra que estamos estudiando. Nos dice aquí, lotishma, que no oirás. Obviamente, esas naciones que vendrían sobre ellos iban a hablar y sí iban a escuchar el sonido de ese lenguaje, pero no lo podrían entender. A eso hace referencia. Cuando nosotros leemos el tan importante Shema Israel, oye Israel que Hashem es uno, con esta información que nos está dando el Rambam, ¿no? Y lo que en realidad significa esta palabra, no es que él esté inventando, sino se está transmitiendo lo que significa en hebreo. Le está diciendo, entiende Israel que Hashem es uno. Hashem es uno. Shema Israel. Ese es un imperativo. En la parte de abajo tenemos la forma en cómo se escribe en tercera persona singular. Él o yo, Shama, que es la palabra que le está
poniendo aquí el Rambam en su capítulo. Tercera persona singular en pasado, él o yo. Y la forma que está aquí es futura. Lo tishma, no oirás. Le sonó, no oirás su lengua, su lenguaje. Aplicado al contexto de 28:49 de Deuteronomio. No vas a entender. Pero tú, Israel, entiende que Hashem es uno. Si tú no puedes entender que Hashem es uno, pues algún problema hay ahí. ¿Mm? Importante que Moshe lo haya dicho en su momento. Es algo que se debe entender. ¿Por qué? Porque las condiciones de aquella época eran pensar en múltiples dioses, en múltiples causas para todo lo que sucede en la vida del hombre. Hay un Dios que genera la lluvia, que la crea, la provoca. Hay un Dios o diosa que provoca la fertilidad. Hay un Dios del cielo, hay un Dios del inframundo, hay dioses para todo. Y Moshe les dice, Hashem es uno. Elohim, el ser superior, es uno y no es un ser físico, obviamente. Después avanzamos con la lectura y dice, cuando se emplea el verbo oír, refiriéndose a Dios, y se ve que conforme a la interpretación literal del lugar, la palabra tiene su primera acepción. Debe tomarse en el sentido de percibir. Y el Señor lo oyó. Números 11:1. Tenemos ese versículo que está en pantalla, nos dice, aconteció que el pueblo se quejó de mala manera a oídos del Eterno, y lo oyó el Eterno. Ardió su ira y se encendió en ellos fuego del Eterno, y consumió un extremo del campamento. Nos dice el versículo, Vallejija am, kemit onim, kemit onim, ra'a, veosne Hashem, se quejaron malamente a oídos de Hashem, veosne Hashem, como si él tuviera oreja, Vayishma, y él oyó. Vayishma Hashem, Vayijar Apo, y se encendió su furia, o su nariz, literalmente diría así. Se encendió su nariz. Aquí tenemos la expresión Yishma. Según esto, aplicado a Dios es que él percibió. Cuando se quejaron de mala manera, él oyó y atendió, puso atención, puso manos a la obra en base a lo que oyó. Por tanto, cuando a ti se te dice, oye, Israel, o se le dice a los antiguos, oye, Israel, no es para que nada más lo oigan y ahí se les quede en el oído y ya pasó. Palabras que el viento se lleva, no, sino deben causar la ejecución de algo, de una acción. Así que cuando Hashem oye, ejecuta algo. Y en este caso dice que se encendió el fuego del Eterno y consumió un extremo del campamento. Batibar Bam Esh, y se encendió sobre ellos fuego. Esh Hashem, Batohal Viktse Ha Mahane. Consumió un extremo del campamento. Después nos dice aquí, sin embargo, cuando la interpretación literal es de entender o escuchar, significará que Dios responde a la plegaria del hombre y cumple sus deseos, o que no responde y no los cumple. Y yo seguramente oiré su clamor. Éxodo 22:23. El verbo shama, que él oye, se utiliza cuando el creyente ve que Dios hizo caso a su oración o a su súplica, que pasó algo en su favor. Es decir, que Hashem captó y ejecutó un acto en favor de esa persona, no porque tenga oídos físicos, sino lo que expresa el humano, los deseos de él. Hashem los escucha. Y cuando decimos que Hashem oyó, es porque incluso ejecutó algo en respuesta a esa oración, o que no quiso hacerlo. De cualquier modo, oye. Luego te aclararé estas metáforas y símiles de modo que sacien tu sed
y te explicaré todas sus acepciones sin que te quede lugar a dudas. Recordemos que el Rambam le está explicando estos temas para uno de sus alumnos y también consideraba que otros, como nosotros, podríamos llegar a leerlo y ser instruidos por él. Ahora vamos al siguiente capítulo que nos dice, es el 46, de cómo se atribuyen a Dios figuradamente órganos de percepción humana para indicar las perfecciones divinas. Esto es una estrategia, esto lo hace la Torah, pero no hay que equivocarse en pensar que Dios es físico. Y yo tomé unos extractos de lo que es el total de la lectura para representar en diapositivas lo que dice. Así acaece con la información que las gentes vulgares obtienen acerca del Creador en los libros proféticos y en la ley, los cuales se valen de símiles y parecidos de los cuerpos materiales para declarar que Dios existe, y emplean imágenes y figuras de movimientos para indicar que Dios vive, porque el vulgo de los hombres estima que sólo las cosas corporales son plena, verdadera e indudablemente existente. Es decir, los profetas tenían que hablar en el lenguaje de la gente, mostrar a Dios como si fuera un ser físico, es decir, un anciano que está sentado en un trono, ¿m? Que tiene manos, que tiene pies, que se mueve, que habla. Eso, describir así a Dios, a la gente de la antigüedad le parecía creíble, ¿no? Que le hablaran de un Dios con esas características. Pero si le hubieran dicho, Hashem es un ser superior, que no tiene forma, es una mente suprema, pero no tiene ojos, no tiene pies, no tiene manos, no tiene nada. Está más allá de nuestra comprensión. La gente de aquel tiempo habría necesitado y exigido cómo es la forma de ese Dios. Y la que encontraron mejor, pues es la del humano, para representarlo. Había por ahí una prohibición de representar a Dios con forma de animal, como lo hacían las culturas antiguas. Así que se optó por la figura del hombre. Pero dice que esto es para la gente del vulgo, que no han sido instruidos, pues se les explica las cosas a su nivel. Y esto no es para que nadie se ofenda, todos somos, en su momento estuvimos en ese nivel, ¿no? De comprensión. Y después continuamos estudiando y dijimos, ah, bueno, para su momento fue útil, pero ahora ya no nos sirve eso. Continuamos nuestra investigación. Nos dice lo siguiente este apartado. Ya hemos dicho en otro capítulo de este tratado la gran diferencia que hay entre proponer a uno la existencia de una cosa y demostrar su verdadera esencia. Podemos dar a otros la simple noticia de la existencia de un objeto, señalando sus accidentes, sus acciones e incluso sus remotísimas relaciones con otras cosas. Si, por ejemplo, intentas describir a un rey de cierto país ante uno de sus súbditos que no lo conoce, puedes valerte de muchas maneras para dárselo a conocer. Dirás ora que es una persona que habita en cierto palacio de una comarca del país, ora que es el que mandó construir aquella muralla o aquel puente, o atribuyéndole otros muchos actos por el estilo que puedan referirse al rey. Todavía cabe demostrar más directamente su existencia. Si te preguntaran si hay rey en tal o cual país y te pidieran la prueba de su existencia, podrías replicar: he aquí un banquero, hombre flaco y pequeño, que está ante sus montones de monedas de oro. Y he aquí también un mendigo fuerte y alto, que en vano le pide una limosna por el valor del peso de un grano de algarroba. Y el avaro rechaza al mendigo a empujones y con palabras. Si el mendigo no temiera al rey, sin duda habría matado al banquero, lo quitaría de en medio y arramblara con cuanto dinero pudiese. He aquí una prueba de que hay algún príncipe que gobierna en el país, cuya existencia se demuestra por el buen orden de los negocios, a causa de que todos respetan al rey y temen sus castigos. Así acaece con la información que las gentes vulgares obtienen acerca del Creador en los libros proféticos.
y en la ley, los cuales se valen de símiles y parecidos de los cuerpos materiales para declarar que Dios existe, y emplean imágenes y figuras de movimientos para indicar que Dios vive, porque el vulgo de los hombres estima que solo las cosas corporales son plena, verdadera e indudablemente existentes. Así también el hombre común identifica el movimiento con la vida. No es viviente el ser que no se puede mover a voluntad, aunque en realidad el movimiento no sirva para definir la vida y sea solo un accidente que con ella se relaciona. Lo que mejor conocemos son las percepciones sensitivas, singularmente el oído y la vista, y no sabemos que haya otro modo de comunicación entre las almas de las personas que el lenguaje. El sonido que producen los labios y la lengua y los demás órganos del discurso. Por eso, cuando los profetas quieren informar de que Dios tiene una manera de conocimiento de las cosas o de que le han puesto en comunicación con Él, nos hablan de que ven y oyen a Dios y que Él les ve y les oye. Y se pinta a Dios como artífice que trabaja porque nosotros no conocemos otro modo de producir que mediante el contacto directo con las cosas. Y se dice que Dios tiene alma en el sentido de que es viviente, porque nosotros tenemos por cierto que todos los seres vivientes son animados, aunque como hemos visto, el término alma es homónimo. Bueno, aquí el Rambam nos está dando mucha información con el objetivo de aclarar que el lenguaje de los profetas está adaptado a la comprensión de los que los iban a escuchar y que se le adjudican estas cualidades a Dios porque es lo que nosotros conocemos. Es decir, es adecuado a la época en que ellos hablaron. Continuamos. De igual manera, puesto que nosotros nos valemos de los órganos corporales para llevar a cabo toda serie de actos, atribuimos en metáfora a Dios órganos de locomoción, como los pies y la audición, visión y olfato, como el oído, el ojo y la nariz, y órganos de locución, como la lengua, la boca y el sonido, y órganos de ejecución como la mano y los dedos. En suma, se atribuyen todos esos órganos corporales a Dios, que está más allá de todo lo imperfecto, para indicar que Él lleva a cabo ciertos actos, los cuales le suponemos, y a fin de expresar que posee ciertas perfecciones diferentes de los actos mismos. Alúdese a órganos de locomoción en los escritos proféticos para manifestar la vida de Dios, órganos de sensación para revelar que percibe, órganos de tacto y ejecución para indicar que obra, órganos de discurso para declarar la inspiración divina de los profetas, según se explicará luego. Aquí hacemos una breve pausa. Fíjese, quizá ustedes, si ya que estamos en este camino y se atienden a las redes sociales, y sobre todo en este fenómeno de las raíces hebreas, donde dentro de sus conflictos internos, el desarrollo de su fe, muchos de ellos van a llegar al judaísmo o van a tener un acercamiento, así como nosotros. Y de este modo van a dejar atrás sus creencias de corporizar a Dios. Y otros están defendiendo esto mismo, ¿no? Que Dios es un ser físico. Acá nos habla de los profetas y de su lenguaje metafórico. Y es muy fácil darse cuenta cómo ellos se pierden en ello. Dentro de las exposiciones para ellos, ¿no?, más fuertes, ¿no?, y defender su fe, hablan de que Dios se casó con Israel. Estas figuras metafóricas que usaban los profetas para hablar o identificar a Dios como un esposo y a Israel como una mujer, que era su esposa, pero que una mujer que fue adúltera y que Dios la desposó
se divorció de ella. Y dentro de su teología dicen que se va a volver a casar con ella a través del Mesías. Pero que la ley dice que un hombre cuando se divorcia de una mujer no la puede volver a tomar. Ah, entonces por eso el padre envió a su hijo para morirse en representación del padre, para que una vez que muera el hijo, entonces ya se murió el padre, ya quedó viuda la mujer, y entonces el otro padre que está arriba ya se puede casar con ella. Una cosa bien distorsionada, y es el claro ejemplo de cómo no logran identificar que el lenguaje de los profetas es una metáfora nada más. Dios no es el esposo de nadie. ¿No? Eso lo hablan para expresar una cercanía con Israel, pero Hashem es un ser espiritual supremo. Nosotros somos humanos, criaturas. Israel, por la misión que se le da o la encomienda, pues tiene que mantenerse fiel a las leyes de Dios, pero siguen siendo humanos muy distantes de un Dios, ¿no? O del único Dios. Pero cómo la gente se pierde en la ilustración y empiezan a forzar las cosas. Y luego ya todo es le decimos aquí, un desbarajuste. Y la gente se confunde. Y da a veces un poco de pena escuchar a alguien exponer esas cosas. El padre se murió en el hijo para poderse volver a casar con su esposa porque la ley dice que el hombre que se divorcia de su mujer ya no se puede volver a casar con ella. O sea, qué mentes tan confundidas, ¿no? Si tuviéramos la oportunidad de estudiar ordenadamente con apoyo de maestros de la Torah como el Rambam, eso no nos pasaría. Gracias a Hashem, que incluso aunque antes de haber conocido al Rambam y mucho del judaísmo, ni siquiera nos pasaba eso. Incluso siendo cristianos, no llegábamos a esos extremos, pero eso es lo que hay en el mundo. Nada más como un paréntesis para ilustrar cómo nos podemos equivocar. Y también mucha gente, ¿no? Que tiene un paso por las raíces hebreas, luego las desecha, por la serie de disparates que hablan, de cosas tan equivocadas que plantean. Seguimos. Y todas estas indicaciones buscan solamente despertar en nuestro pensamiento la idea de que existe un ser viviente que hizo todas las cosas y posee el conocimiento de todo lo que hizo. Cuando hablemos de la inadmisibilidad de los atributos divinos, explicaremos que toda esta serie de atributos diversos transmiten únicamente una idea, a saber, la de la esencia de Dios. En este capítulo, nos proponemos solo esclarecer la razón de que se supongan en Dios. Ser perfectísimo, órganos físicos de sensación, en cuanto que los órganos son referencias de las acciones que suelen ejecutarse por medio de ellos. Y puesto que estas acciones son perfecciones respecto a nosotros, las hacemos eh, predicados de Dios para expresar que Él es perfectísimo, según indicamos al explicar el sentido de la frase rabínica, el lenguaje de la Torá es como el de los hombres. También en el Talmud y en los Midrashim aparecen frases semejantes a las contenidas en las profecías, mas los sabios no ignoraban su carácter metafórico, ni tenían el menor temor de que pudieran ser mal interpretadas. Todas estas expresiones habían de ser entendidas como metáforas, de que se valían para comunicar al entendimiento humano la noción de la existencia de Dios. Es aquí este punto es importante. Valernos de metáforas, ejemplos de la vida física, para obtener una noción de Dios. Es aquí a muchos les puede incomodar, molestar. Nosotros no sabemos quién es Dios. Tenemos nociones, intuiciones, algunas captaciones muy pequeñas.
porque están condicionadas a esta vida física, acerca de Dios. A todo creyente, en momentos específicos, cuando han sucedido cosas benéficas en nuestra vida, decimos, Dios existe, porque este acto fue hecho o provocado por mano de hombre, es algo más allá. Pero hay momentos en que la crudeza de la vida también nos hace preguntarnos, ¿y si será que Dios existe o me lo estoy imaginando? Y todos los demás actos que yo he captado y las demás situaciones, ¿será que es mi mente religiosa la que les ha dado sentido de divinidad? ¿Por qué? Porque lo que tenemos son nociones. Es un conocimiento muy básico acerca de Dios. Ojalá tengamos la madurez para digerir esto, incluso referirlo a la Torah cuando Moshe le decía que quería ver el rostro de Dios y que no quería caminar si Dios no iba con él. Pues que no había ya caminado con él, que no le había mostrado ya milagros, supuestamente, ¿no? En Egipto, agua en un oasis por ahí, que llegaron a un lugar y que el agua era amargosa y echaron un árbol y se transformó en agua dulce. Ya tenía algunas evidencias de que Dios existe y ahora quiere más certezas acerca de Dios. Moshe, pues así es la vida del creyente, porque nosotros tenemos nociones acerca de él. Después nos dice acá, nuestros sabios han declarado de manera diáfana y precisa que, si bien hablaban de órganos y actos de Dios, estaban lejos de creer en su corporeidad. Los profetas, cuando se valían de formas y figuras propias de seres creados, comparaban la criatura al creador, por decirlo con las palabras de nuestros doctores. Pero, si a pesar de estas aclaraciones, alguien, por pura malicia, se diera a pensar mal de ellos y sacarles falta, sin entender ni comprender sus métodos, no por ello resultaría daño ni ofensa para nuestros sabios, que están por encima de la vulgar maledicencia. Y porque la gente puede decir, es que los rabinos es la culpa de ellos, ¿no? Por habernos puesto esos ejemplos. Ellos nos guiaron a la idolatría. Ellos nos hicieron pensar que Dios era físico. Dice, ellos están más allá de las críticas. Ellos hicieron lo que convenía para su época, pensando de la mejor manera. Y nosotros, es nuestra obligación indagar sobre cuál era la utilidad de sus escritos. ¿Por qué lo escribían así? Y de este modo no perdernos, no extraviarnos o crear religiones que confundan más a la gente. Ahora pasamos al capítulo 47, de por qué se atribuye a Dios el oído, la vista y el olfato, y no el gusto y el tacto, el pensamiento y no la imaginación. En el extracto que está en la diapositiva dice, a nuestro parecer, la razón de ello ha de ser hallada en la idea de que los hombres se aferran de que Dios no se pone en contacto con ningún cuerpo, de la misma manera que dos cuerpos entre sí, pues Él no es siquiera visible. Ahí se tiene una contradicción. En la fe común, en la fe popular, porque también ellos afirman que Dios es invisible, al que nadie ha visto y nadie puede ver. Y una vez le preguntaban a Jesús, Maestro, muéstranos al Padre. Y le dice, tanto tiempo que he estado con ustedes y no lo han visto. Y de ahí muchos se confunden y piensan, ya ven, el Padre se hizo carne y era de su Hijo, porque les está diciendo que Él es el Padre y que se les está mostrando. Y el otro le anda preguntando, muéstranos al Padre. Bueno, un judío que estudia correctamente la Biblia no pediría eso tan fácilmente. O sea, mostrarlo como físicamente,
Dios no es físico. Si estaba pidiendo algo como lo que dijo Moshe y leyó la Torá, debía saber que mostrarles a Dios o que pedir que Dios se manifieste es sinónimo de que ellos se tengan que morir, porque así le dijo a Moshe, porque si yo me muestro a ti, morirías. Esa fue una de las razones para negarse a mostrarse ante Moshe. Como sea, cualquier creyente puede aspirar, cualquiera de nosotros tener el deseo de ver a Dios, pero si nos ponemos serios en el estudio y en lo que nos han enseñado en la Torah, en este mundo no será posible eso, tal vez en otra vida, en otro estado de espiritualidad, o quizá en una visión profética, pero no es algo así común. Entonces la gente se confunde. Vamos a ver qué nos dice este capítulo. No es tan largo como el anterior. Comenzamos. Ya hemos dicho en diversos lugares que los libros proféticos nunca aplican a Dios lo que los hombres consideran corrientemente como defecto, o lo que en su imaginación no pueda aliarse con la idea del Todopoderoso, aunque no haya diferencia entre unos y otros términos que como metáforas se usan para referirse a Dios. Es decir, que los escritores bíblicos, dentro de los significados del mundo físico, van a buscar los que reflejan perfección para el hombre, los que los tiene eh, en concepto de que son cualidades de perfección. Y los que son defectos nunca se le van a atribuir a Dios. Desde ahí ya podemos pensar que al ser superior se le considera, pues, perfecto, sin errores. Y por eso buscaban estas cualidades para representarlo. Ahora vamos a ver la razón de que se le atribuyan los sentidos del oído, la vista y el olfato, y no los del gusto y el tacto, aun cuando en realidad Dios esté mucho más allá del uso de los cinco sentidos. En las escrituras sagradas leemos, y Dios vio, Génesis 6:5, Dios oyó, Números 11:1, y Dios olió, Génesis 8:21. Pero en ningún lugar se lee que Dios gustara o tocara. A nuestro parecer, la razón de ello ha de ser hallada en la idea de que los hombres se aferran, de que Dios no se pone en contacto con ningún cuerpo, de la misma manera que dos cuerpos entre sí, pues Él no es ni siquiera visible. Y mientras que el tacto y el gusto solo actúan cuando se ponen en contacto íntimo con el objeto de sensación, la vista, el oído y el olfato perciben objetos distantes. Y así nuestros sabios, entre otras advertencias, nos exhortan diciendo, sabe lo que hay más allá de ti, un ojo que ve, un oído que oye. Mishnah Avot 2:1. Aquí ya nos dio la base de su razonamiento. ¿Por qué siempre preferentemente se utilizan estas capacidades humanas para referirse a Dios? Porque no implican contacto. El oído, para yo oír algo, no necesito estar tocando la cosa para oírla, sino desde lejos yo percibo. La vista igual y el olfato igual. Y al representar o llegar a la conclusión de que Hashem es un ser incorpóreo y superior, él está al tanto del mundo sin siquiera tocarlo. Como estas capacidades, el oído, la vista y el olfato, transmiten eso o suceden, aunque el que tiene los ojos, el oído y el olfato no estén tocando la cosa, sino desde lejos, pues dicen, estas son las mejores cualidades que se le pueden aplicar a Dios. Mientras que el tacto y el gusto, Dios tendría que tocar la cosa para distinguirla, para captarla. Y eso ya implicaría que Hashem es físico para venir a tocar lo físico. Estrictamente hablando, todas las sensaciones son de igual categoría, y el mismo argumento que se emplea para negar que exista en Dios el tacto y el gusto
pudiera aplicarse a la vista, el oído y el olfato, pues todas ellas son percepciones materiales e impresiones sujetas a mudanzas. No hay más diferencia, sino que vulgarmente creemos que las primeras son deficientes y las últimas perfectas. Por las mismas razones, no se emplea nunca la imaginación en las figuras y metáforas con que se habla de Dios, y en cambio se le atribuye pensamiento y razón, como cuando se dice los pensamientos que el Señor concibió. Jeremías 49:20. Pues sí, porque nosotros, incluso en los temas de la fe, de la religión, de la creencia, cuando alguien habla cosas sin sentido, queriendo explicar la Biblia, decimos que se está imaginando, que está hablando disparates, que es su imaginación la que le dice eso. Por tanto, en la Biblia nunca vamos a decir, y Dios se imaginó tal cosa, ¿no? Porque es visto como una, aunque es una característica mental, intelectual, es vista como deficiente, la imaginación, errónea. Mientras que se dice que Hashem piensa, que Hashem tiene pensamiento. Y eso hace, es como es una cualidad más apreciada dentro de la vida del hombre. Es una cualidad distinguida, el pensamiento. Nos refleja algo más serio, más consistente, mientras que la imaginación es como divagar, tener pensamientos infundados, nada más te imaginas, piensas que podría ser, te gustaría que fuera, tu imaginación. Esa idea no sería compatible con Dios porque es imperfecta, entonces el pensamiento sí, porque es más racional, tiene más un significado de mayor seriedad. Todo lo cual es conforme al lenguaje del hombre, que atribuye a Dios lo que considera ser una perfección y no lo que parece un defecto, pero, en verdad, no se le puede aplicar ningún atributo que implique aumento de su esencia, según se probará luego. O sea, aquí eh, ya se estaría entrando en un terreno más filosófico. Incluso en la Kabbalah lo hemos considerado un poco, ¿no? En el Tania, cualquier cosa que se le atribuya a Dios eh, partiendo del mundo físico es incorrecto, porque Él es un ser superior que no tiene límites. Si yo digo que Hashem tiene ojos, es que una parte de Él ve las cosas, pero otras partes se dedican a oír y otra parte de Él, y así ya lo empezamos a fragmentar como nosotros. Yo tengo ojos, dos ojos nada más, y son los únicos órganos que me sirven para ver. El resto de mi cuerpo tiene otras funciones, ¿no? Mientras que Hashem es un ser superior, pleno. Dice, no se le puede aplicar ningún atributo que implique aumento de su esencia, según se probará luego. Aquí, cuando nosotros decimos que Dios conoce, desde un punto de vista filosófico, ahí lo estamos volviendo imperfecto, porque es como decir, Dios no sabía esto y ahora yo lo estoy haciendo, le estoy dando a saber. Es decir, que su saber está aumentando, está captando cosas nuevas que yo sé, perdón, que yo estoy haciendo, o que cualquier hombre está haciendo. Pues Hashem sería una mente que todo el tiempo está aprendiendo, conociendo lo que hacen sus criaturas. Y eso lo hace un ser en aprendizaje. Mientras que la postura que se le atribuye buscando otorgarle la perfección es que Hashem es un ser completo que todo lo sabe. Nada para él es nuevo. Y aquí es donde empieza el hombre entonces a fraguar esta situación de que el futuro Dios ya lo conoce. No es que está aprendiendo y captando, mira, Cristian ahora quiere grabar un video del Rambam. Qué interesante, vamos a ver qué hace, ¿no? Y ahora se va a ir al trabajo y que constantemente le esté aprendiendo o captando las cosas que hacemos, ¿no? Como que le represente un añadido a lo que él ya sabe, sino que todo lo que existe él ya sabe cómo es y cómo será.
Entonces, buscando evadir esta idea de que Hashem aprende, se dice que Él es un ser completo, que todo lo que fue, lo que es y será, Él ya lo conoce. No tiene que aprender nada. Incluso dice el Rama, aunque Él es el conocedor, lo conocido y el propio conocimiento, para evadir esta idea. Pero ya eso es un enfoque filosófico, que es algo de lo que nos ocupa precisamente nuestra lectura. Eh, Aquí ya vamos a ir, déjame ver, faltan 2 capítulos. Pasamos al siguiente, allá termina el 46, vamos al 47. Perdón, ya estamos en el 47. Vamos al 48. Si ya lo vimos, ahora el último, 48. De cómo vierte Onkelos las palabras ver y oír aplicadas a Dios. Cuando se atribuye en el Pentateuco la acción de oír a Dios, Onkelos el prosélito la traduce no ya literalmente, sino por una paráfrasis que expresa cierto discurso relacionado con Dios. Y dice, ora que él percibió, ora que él lo aceptó o no aceptó tratándose de súplicas o plegarias. Este es un fragmentito del capítulo. ¿Qué pasa con Onkelos? Le reconoce el Rambam que cuando suceden antropomorfismos en el texto hebreo, cuando él los lleva al arameo, no lo va a traducir literalmente como que Dios oyó, para que la gente no piense que Dios tiene una oreja, un oído, un órgano ahí con el que está oyendo y después diga, ah, Dios es físico, Dios es físico. Mejor dice Dios percibió. ¿Cómo? Pues con su mente. Ya. No necesita oídos o cualidades humanas para percibir. Y busca parafrasear esos textos que le atribuyen a Dios capacidades físicas para que el lector de su traducción no vaya a caer en el error. ¿Por qué hacer esto? No todos tenemos acceso al estudio, a aprender con maestros, incluso comprar libros. Y en la antigüedad era mucho más difícil. Y no toda la gente gusta de profundizar en la sabiduría, de cualquier cosa, no solamente de la Biblia, de cualquier cosa. Por tanto, un traductor busca facilitar a su lector la comprensión del documento que está leyendo. Es lo mismo que pasa en nuestros días. Los traductores toman decisiones para transmitir las ideas bíblicas. A veces son correctas, son acertadas y otras veces fallan o se dejan llevar para sustentar alguna creencia religiosa, como el versículo ese donde dice en Éxodo 3:15 o 16, me parece, donde dice, yo soy el que soy. Y hasta lo ponen en letras mayúsculas, yo soy el que soy. Mientras que ese versículo dice, seré quien seré. Y lo hacen a propósito, para que la gente trinitaria, cuando lea ahí que Hashem se identifica como yo soy, después se van al Nuevo Testamento y Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy esto. Ah, mira, es Jehová, es Jehová. Un día hablando de estas cosas, ellos también tienen que pensar en su negocio de las Biblias, vendérsela a la gente que ya cree algo y quiere ver eso reflejado en su Biblia, pues se lo das. Toma, ahí está. Me acuerdo que hace años, cuando salió la nueva versión internacional, y se hacían revisiones, también salió la Reina Valera 2006, me parece. Iban pastores a comprarla, creyentes también, celosos, ya saben cómo es la gente.
y decían, esta Biblia está mal traducida, porque aquí ya no dice Jehová, dice el Señor. Esta Biblia está mal por esto, por lo otro, porque los versículos, algunos que ellos les gustaban, en su edición anterior ya no aparecían acá como ellos se los habían aprendido. Y es esa cerrazón del hombre de impedirse solo el conocimiento. En lugar de preguntarse, me voy a llevar esta Biblia para revisarla y darme cuenta de por qué están haciendo esto los traductores, qué hacían antes y qué hacen ahora. No, simplemente decir está mal. Ah, está mal la Biblia. O sea que usted la puede traducir mejor. No, no, yo no sé hebreo ni griego. Entonces, ¿por qué dice que está mal? Pura ignorancia. De su ignorancia habla la gente. No sabes traducir la Biblia y dices que está mal traducida. Pues, ¿cómo es eso? Pues tradúcela tú entonces. Y así es que uno se quita de siglos y siglos de religiosidad. Vamos a ver qué dice el Rambam, cómo desarrolla este capítulo. Cuando se atribuye en el Pentateuco la acción de oír a Dios, aunque el prosélito lo traduce no ya literalmente, sino por una paráfrasis que expresa cierto discurso relacionado con Dios y dice ahora que él percibió, ahora que lo aceptó o no lo aceptó, tratándose de súplicas y plegarias. Aunque sigue este sistema sin excepción alguna en su traducción del Pentateuco. Sin embargo, vierte la palabra ra'a, que significa ver, el verbo ver, de manera por demás notable, sin que yo acierte a discernir el principio o método en que se inspira. Unas veces traduce literalmente y Dios vio. En otros lugares se vale del circunloquio y se reveló delante de Dios. El uso que Onkelos hace de la frase Vahasá Adonai es prueba suficiente de que Hasá es homónimo en lengua caldea y que un tiempo significa percepción mental y sensación visual. Pero cuando examino las diversas interpretaciones del texto de Onkelos, ya las que vi por mis propios ojos, ya las que escuché cuando estudiaba, hallo que siempre que el término ver hace referencia a algún desafuero, injuria o violencia, se emplea la paráfrasis y se manifestó delante del Señor. Hay, sin embargo, tres pasajes en los que aparece literalmente traducido el verbo ver en las diversas copias del Targum. Cuando yo esperaba hallar la paráfrasis y se manifestó delante del Señor, son los pasajes siguientes. O sea, el Rambam dice, aunque los hace esta estrategia de no atribuirle directamente capacidades físicas a Dios e inserta frases, no que digan Dios vio y si puede ver es porque tiene ojos. No, no. Dios se le manifestó delante de Dios. Captó, percibió, pero sin llevar al lector a que piense que Dios tiene ojos físicos. Y dice el Raman, pero hubo unos pasajes donde sí puso que Dios vio como si tuviera ojos. Porque eso sí lo tradujo directamente, literalmente como el hebreo. Porque esos no utilizó la paráfrasis, buscar una frase alterna para continuar ayudando al lector a que evite pensar que Dios es físico. ¿Por qué ahí no lo hizo? Dice el Rambam, no, no alcanzo a entender por qué esos versículos no. Y nos dice que esos versículos son Génesis 6:6. Y Dios vio que era grande la maldad de los hombres sobre la tierra. Y Dios vio la tierra y he aquí que estaba corrompida. Génesis 6:12. Y Dios vio que Lea era aborrecida. Génesis 29:31. Me parece que debe de haber error en estos pasajes, que se habrá deslizado en las copias del Targum. La palabra Targum es traducción, pues no poseemos el manuscrito original de Onkelos. Pero, si se examinaran cuidadosamente los diversos ejemplares y se hallara que los pasajes coinciden,
Declaro que no acierto a explicarme lo que Onkelos quiso decir. Bueno, aquí está poniendo muy exigente el Rambam. Dice, como toda su metodología la suspendió en 3 versículos. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Es lo que él está analizando. Bueno, aquí concluimos la lectura para esta semana número 11. A partir de aquí, voy a leer un poco de el libro de Aristóteles con el objetivo de irnos relacionando con su filosofía, porque ella es útil, dado que el judaísmo tuvo algún contacto con ellos, y las palabras clave como alma, espíritu, en el judaísmo antiguo no aparecen definidas como nosotros quisiéramos, las necesitaríamos. Simplemente ahorita la palabra nefesh, que la vimos la semana pasada, estoy trayendo aquí las diapositivas, nos dice acá, Deuteronomio 12:23, solamente esfuérzate para no comer la sangre, porque la sangre es el alma, y no comerás la vitalidad con la carne. Rajasak levilti ahol hadam, no comerás hadam, la sangre, ki hadam hu hanefesh, porque la sangre es la nefesh. ¿Qué definición nos da de la nefesh? Nada más que es la sangre. Y la sangre que es una sustancia física. Obviamente en la antigüedad no tenían el conocimiento que ahora, que la sangre está compuesta de material genético, ¿no? Nutrientes, tiene componentes la propia sangre. Y todos ellos son vitales, ¿no? Para nutrir todos los órganos y mantenernos con vida. Algo a grandes rasgos, ellos decían, bueno, la nefesh es la que mantiene con vida a los seres que se mueven. Nos dice acá, lo tohal hanefesh im habasar. No comerás la nefesh im habasar. No comerás la vitalidad con la carne. ¿Qué es lo que come la persona cuando asesina a un animal? Se come la carne, pero debe estar limpio de la nefesh. ¿Y qué es la nefesh? La sangre. Los animales tienen nefesh, los humanos tienen nefesh, y Hashem también tiene su nefesh. Pero ¿a poco Dios tiene nefesh? Tiene sangre. Nosotros podemos consultar diccionarios. Yo acá puse una pantalla. Esto tenía, o debimos haberlo hecho la semana pasada, pero bueno, también cité otros textos de aquí del libro de Aristóteles. Y para no hacer tan grande la lectura, pues mejor quise incluirlos en esta. Acá tenemos un diccionario que es el diccionario Schockel. Nos dice aquí la palabra nefesh. Acá está. Vamos a ver si lo podemos subrayar. Nefesh. Ahí está en color azul. En la esfera de la respiración, o sea, cubre varios aspectos, tiene amplitud la palabra nefesh. Arribita, que también está acá, nos dice tomar respiro, reponerse. Abajo nos dice en la esfera de la respiración, aliento, respiro. Su órgano es la garganta, cuello, como principio de vida, alma. En la esfera del deseo y afecto, apetito, afán, hambre, codicia, gula, gusto, estómago. Equivale a individuo, persona, ser. A pronombres personales con cierto énfasis.
Estos tres grupos se ramifican en significados y dan origen a múltiples expresiones. Bueno, esto se fue conociendo conforme el uso de la palabra nefesh. Significa respirar, respiración, aliento, vuelo, resuello, dice acá. También nos dice que significa garganta, o que representa el órgano que es la garganta. Cuando nosotros leemos la Torah, no encontramos definiciones que nos digan es una parte inmaterial del ser humano, que encierra las emociones, que encierra su voluntad, que implica sus deseos, sus pensamientos, etcétera. Sino, como lo estamos viendo acá, lo hace referencia a la sangre. Ahí está la nefesh, la respiración, el aliento de los seres vivos está en su sangre. Y esa sangre, cuando fallecemos, pues se queda en nuestro cuerpo. Somos sepultados con ella. Todavía no existían estas ideas de que el alma se va al cielo. Luego aparece la expresión ruach. Aquí dentro de lo que nos enseñaba el Rambam es que la nefesh alcanza este significado de voluntad, sobre todo aplicado a Dios. Luego, bueno, a los seres con voluntad, con capacidad intelectual y desde luego a Dios. La palabra ruach, que es viento, también se traduce como espíritu. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Elohim, quien lo dio. Así que los antiguos judíos tenían una concepción de que el humano tiene un alma, y ya para el libro de Eclesiastés ya se habla que tenemos un espíritu. También Dios tiene espíritu, y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas en Bereshit. Es una influencia de Dios sobre este mundo, sin tocarlo, sin materializarse. Él a través de su espíritu causa eventos en este mundo. Bueno, parece que mucho de nuestro concepto del alma lo tomó el judaísmo, llegó hasta nuestros días, ayudado de la reflexión filosófica. Voy a leer un fragmento de una nota al pie de página para que ustedes pongan en comparación de lo que hablaban los griegos y qué tal se parezca a nuestro concepto moderno del alma, el cual para el judaísmo, para la Torah, para ellos era más simple, ¿no? El alma es la sangre, es ese líquido que está ahí. Pero también reside en esa sangre un componente espiritual, ¿o no? Acá nos dice, en la introducción de este libro de Aristóteles, una nota al pie de página del autor, que está haciendo esta recopilación, la concepción dualista alma-cuerpo, así como la inmortalidad de aquella, no quedaron claramente establecidas hasta que Platón, al distinguir el mundo sensible y un mundo de las ideas, la supuso como estas, inmaterial, por cuanto capta ideas inmateriales e inmortal, es decir, ajena a todo cambio y destrucción, aunque es dudoso que dicha inmortalidad desprovista de contenido religioso significase para Platón eh, lo que nosotros entendemos por ello. Aristóteles, que no admitía una supervivencia personal, opinaba que el alma es simplemente el principio vital, distinguido en el hombre por la característica de la racionalidad. Ahí tenemos ese primer
párrafo donde Platón distingue entre un mundo espiritual y un mundo físico. Y nosotros en la Torah, no, o cuando la leemos, puede ser que pensemos así o no. Yo diría que no. Platón no era el único que hubiera llegado a esa conclusión. En la Torah se hace referencia en los profetas a que hay un mundo superior donde está Dios, donde hay un templo que Dios tiene y hay seres superiores, ángeles. Y ese mundo influye el nuestro, que es un mundo físico. Con el tiempo se pensó que la nefesh se desprende del cuerpo cuando uno muere y tiene continuidad su vida. Aquí tiene una vida física y después va a trasladarse a un mundo espiritual, a continuar su crecimiento, su desarrollo. También hemos aprendido que la nefesh de las personas es sujeta a un desdoblamiento. Y nos dicen que existe la nefesh, la ruach y la neshama. Tres aspectos que componen el aspecto espiritual del ser humano. Eso es lo que ya hemos visto en un judaísmo moderno. Nefesh, ruach, neshama. Todo ser humano tiene una ruach. Y acá hay una confusión, ¿no? Luego en la religión, sobre todo con su Mesías, porque dicen que cuando él dice que él les compartió de su espíritu, piensan que les está compartiendo del espíritu de Dios. Y no es cierto. Cada persona tiene su propio espíritu, su propia ruach, propia voluntad, viento o influencia espiritual. Y Hashem tiene la suya. Entonces aquí Platón dividía las cosas en dos y algo de eso se refleja en la Torah, aunque también hay un mundo espiritual y un mundo físico. Pero Aristóteles nos dice que no admitía una supervivencia personal. Opinaba que el alma es simplemente el principio vital, distinguido en el hombre por la característica de la racionalidad. Ahí está. Ahorita lo vamos a ver en su libro de Ética, este fragmentito, donde él explica eso, lo que era para Aristóteles. Pues, ¿ante qué estamos? Ante múltiples conceptos del alma. Y será bueno para nosotros escucharlos, incluso estudiar ahora lo que es de la filosofía, para identificar si quizá el judaísmo también tomó de ellos. Y nos enseña ahora acerca del Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejida, como ya enseñó el cabalista, cinco estados del alma. Más adelante en esta nota al pie de página nos dice lo siguiente: fundado en presupuestos aristotélicos, el concepto cristiano del alma se define en términos de sustancia espiritual, coprincipio, junto con el cuerpo, a quien vivifica y anima del ser humano individual. La sustancialidad del alma ha sido combatida por varias escuelas, entre las que destacan, además del citado paralelismo psicofísico, el empirismo y las modernas psicologías actualistas, las cuales disuelven todo ser estable en puro devenir, en acción sin agente. Según eso, el alma queda reducida a un complejo constantemente cambiante de actividad y vivencias anímicas. Ahí el lenguaje se pone más complejo. Busqué aquí, creo que tengo aquí la pestaña. En este navegador estábamos viendo que el hebreo
hace referencia más al aliento, al respiro, a la garganta, esa capacidad de los seres vivos, pero dentro del lenguaje griego, aquí está la palabra, que muchos la hemos escuchado. De ahí viene precisamente la psicología, de la psique o la psique. Esa es la palabra que se traduce como alma. Es la traducción de alma a griego antiguo. El conjunto de pensamientos, sentimientos y emociones de un ser humano. En las creencias religiosas o filosóficas, la parte inmaterial e inmortal de un ser humano que sobrevive a la muerte. Hace unos momentos revisaba la Septuaginta, el capítulo 9 de Génesis, donde Dios habla con Noé y le dice que no comerán, lo mismo que está diciendo Deuteronomio, la carne con su sangre, porque en la sangre, o la sangre es el alma de los seres vivos y de las personas, ¿no? Y utiliza esta palabra, psique, psicos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que según el hebreo, es la sangre nada más. No te transmite eso de que es una parte inmaterial donde están contenidas tus emociones y tu inteligencia y eres tú, en realidad el alma eres tú. Y esa alma es la que habita en un cuerpo físico. Entonces, cuando tú te mueras, tu cuerpo físico ya no aguante más. Tu alma se va a desprender y va a continuar su desarrollo. Eso no existía antes, al menos yo no lo veo. Lo tenían un poco más simple, ¿no? Me dijeron, bueno, yo estaba vivo, esa persona estaba viva, ya falleció. Ahí terminó su vida. Tal vez no alcanzaban todavía a pensar en un mundo por venir, un mundo posterior e inmaterial. Y eso es parte principal de la teología de muchos. En el judaísmo hay un enfoque que es, nosotros estudiamos la Torá para vivir aquí y ahora. Es que hay un mundo por venir, sí, sí hay un mundo por venir, hablan los sabios, pero la Torá nos dice que vivamos para aquí, para este mundo, que busquemos agradar a Dios y servirle aquí en este mundo. Lo que siga, no sabemos exactamente qué sea. Por los sabios hay especulaciones, hay deducciones, y está muy bien, pero el lenguaje antiguo nos remitía a vivir en la actualidad. Y una vez que fallecemos, termina todo. No hay una preparación para otro mundo. Quizá también lo aprendieron de los egipcios, porque ellos embalsamaban sus cuerpos. Pensaban que iban a ir a otro mundo, a continuar con su vida, con pendientes o con alguna otra misión, y preservaban sus cuerpos pensando en la reencarnación, en volver a la vida, algunos de ellos. Bueno, ya que vemos que aquí surge la psicología, la psique es el alma. Y esto ya se convirtió en un concepto más de la mente. Y eso ya es intangible, y es en otro orden de ideas. Ya no está tan anclado a lo físico, sino más bien se refiere a algo inmaterial, un componente del ser humano. Y así muchos hemos aceptado esta información, estos enfoques, y nos percibimos así, como yo, Cristian, soy un alma que habita en este cuerpo. Ha pasado muy fácilmente a nuestra cultura, a nuestra fe, estas discusiones. Bueno, continuando con Aristóteles, cuando vamos a su libro de ética, o su tratado de ética, que también está en este libro que tengo, en el apartado 5 nos dice división del alma en dos partes y virtudes propias de cada una. El alma está dividida, para él, en dos partes. En primer lugar, es preciso hablar del alma, en la que reside la virtud, pero aquí no tenemos que tratar de la esencia del alma,
porque esta cuestión corresponde a otro lugar, y así nos limitaremos a bosquejar sus rasgos principales. El alma, como acabamos de decir, se divide en dos partes, una racional y otra irracional. En la parte que está dotado de razón se distinguen la prudencia, la sagacidad, la sabiduría, la instrucción, la memoria y otras facultades de este género. En la parte irracional es donde se encuentra lo que llamamos virtudes, la templanza, la justicia, el valor y todas las demás virtudes morales que son dignas de estimación y de alabanza. Cuando las poseemos, a ellas debemos el que se diga que merecemos la estimación y los elogios. Mas con respecto a las virtudes de la parte racional del alma, jamás se recibe por ellas alabanza. Y así sucede que nunca se alaba a uno directamente, por ser sabio, por ser prudente, ni en general por ninguna de las virtudes de esa clase. Quiero decir que únicamente se alaba la parte irracional del alma, en tanto que puede servir y sirve a la parte racional, obedeciéndola. Pero la virtud moral se destruye y se pierde a la vez por sobra y por falta. Que esta sobra y que esta falta destruyen las cosas es muy fácil de ver en todas las afecciones morales. Mas como para las cosas oscuras es preciso valerse de ejemplos perfectamente claros. Cito los ejercicios gimnásticos para que pueda fácilmente cualquiera convencerse de esta verdad. Bueno, aquí está el Aristóteles desarrollando su discurso acerca del alma. Aquí no se está ocupando tanto de su origen, de qué es el alma, sino más bien cómo identificarla, qué características tiene. Y nos dice que un aspecto es racional y otro es irracional. Y yo pensaba, ¿no? Cuando dice aquí, a ver, voy a regresar un momento, en la parte irracional es donde se encuentra lo que llamamos virtudes, la templanza, la justicia, el valor y todas las demás virtudes morales que son dignas de estimación y de alabanza. Dice que son irracionales y hay otras que son racionales. Bueno, esta es la característica de su pensamiento. Eso lo contiene un objeto físico que es la sangre o dónde está el alma. Todo eso son preguntas que el filósofo se hacía en la antigüedad. Unos proponían una cosa, otros otra. Aquí solamente está, Aristóteles no se complica tanto en eso porque él ve al humano como integrado, ¿no? Todo es parte de un solo ser, todo está integrado. Mientras que otra estrategia para obtener conocimiento es dividir todo en partes. Y así es como pensamos que es mejor a veces conocer las cosas. Bueno, hasta aquí espero haber aportado un poco de información para que nuestra búsqueda siga adelante. Tenemos en aquellos tiempos de la Torá, no tenían esta estrategia como los griegos de definir las cosas ampliamente en conceptos. Esa necesidad la vio Sócrates, ¿no? En aquella época, Moshe, mucho antes de Sócrates. Ellos tenían su conocimiento, lo transmitían de la manera en como lo leemos en la Torá, pero fueron los griegos los que implementaron definiciones. Y luego Aristóteles, al inicio, hace este gran esfuerzo por que veamos la necesidad de filosofar, de buscar el sentido de las cosas, reconocer cuando nos estamos engañando, de que no tiene sentido inventar, sino siempre tratar de ser objetivos.
Y también surgirá el momento o la oportunidad de corregir cosas que hemos pensado, revalorarlas y volverlas a plantear. Eso es lo que hace un filósofo, según ellos, ¿no? Que busca la verdad. Aquí hay un tratado, yo creo que lo voy a dejar para otra ocasión. Solamente quiero leer un pequeño párrafo. En su inicio de la metafísica, en el apartado 2, hay un punto en el que él se dedica a hablar de Dios o inserta la idea de Dios en su argumentación. Nos dice aquí, por último, no hay ciencia más digna de estimación que esta, porque debe estimarse más la más divina, y esta lo es en un doble concepto. En efecto, una ciencia que es principalmente patrimonio de Dios y que trata de las cosas divinas, es divina entre todas las ciencias. Pues bien, solo la filosofía tiene este doble carácter. Dios pasa por ser la causa y el principio de todas las cosas, y Dios solo, o principalmente al menos, puede poseer una ciencia semejante. Todas las demás ciencias tienen, es cierto, más relación con nuestras necesidades que la filosofía, pero ninguna la supera. Entonces, vean cómo Aristóteles piensa en un Dios parecido al que nosotros conocemos de la Torá, un Dios superior, un Dios que dice aquí pasa por ser la causa y el principio de todas las cosas. Y Dios solo es principalmente, al menos, puede poseer una ciencia semejante. Él considera que la filosofía es de origen divino, se ocupa en la causa principal y no tanto en las causas próximas que cualquier humano distingue o percibe, sino trata de buscar lo que está antes de eso que es visible. Por eso tiene que haber un lugar también para reflexionar acerca del alma. Y ellos elaboraron todo eso de dotar al alma de características morales, de capacidades intelectuales. Y eso también lo hemos aprendido nosotros, aunque la Torá no lo definió así. También en el judaísmo nos hablan del alma que tiene capacidad de captar a Dios, que el alma tiene una responsabilidad delante de él por las capacidades que tiene y que hay distintos tipos de alma. Está la de nosotros, humanos, y las de los animales. Las de nosotros tienen capacidades mayores, cercanas a lo divino, y los animales, las de ellos están reducidas. Entonces brincamos de pensar que la nefesh solamente es sangre, una sustancia, un líquido que hay en nuestro cuerpo, que tiene nutrientes, que mantiene vivos nuestros órganos. Brincamos a referir capacidades intelectuales y emocionales al alma. Esto, cuando se buscó traducir la nefesh al griego, se optó por la palabra psique, que es la que vimos aquí, conjunto de pensamientos, sentimientos y emociones de un ser humano. En las creencias religiosas o filosóficas y la parte inmaterial e inmortal de un ser humano que sobrevive a la muerte. Pues ya vemos cuánto avanzó y seguramente esto sucedió por toda la reflexión filosófica que se dio, pues cuando la Torah se traduce al griego y se le adjudica a la nefesh esta palabra, sí que es que incluso también yo digo que el judaísmo, ¿no?, fue dando este brinco, aunque ellos también después hablaban de, pues, ahora es que de la vida del hombre, que tiene una responsabilidad ante Dios, y se fueron complementando los pensamientos.
hasta aquí lo vamos a dejar en esta ocasión. Espero esta breve información que a veces es difícil de enfocar, ¿no? O sea, brincar de lo judío, de lo hebreo a lo filosófico y tratar de acertar, de no confundirse, tiene su dificultad. Pero espero que a ustedes les ayude, les sirva y que no se queden solamente aquí, sino que cada quien, en la medida de lo posible, haga su investigación. Vean documentales, compren libros. Este, pedí apenas una traducción de bueno, la Torah, ¿no? Que es la de la Stuttgartensia. A ver si me llega en los próximos días. También por ahí está en espera un libro de las obras de Platón, donde está toda la colección de ellos para continuar viendo cuánto hay de intercambio entre el pensamiento judío y el pensamiento griego, cosa que los líderes a veces si estamos subordinados a alguien nos pueda decir, no, no hagas eso, te vas a confundir. No, 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 pero ya cuando analizamos las religiones, vemos que sí comparten conocimiento. Algunos puntos ahí los compartieron, se puede ampliar y puede ser útil para todos. Aquí yo digo que lo importante de esto es saberlo estudiar. Primero, como dice los proverbios y decía la propia Torah, que lo principal es tener el temor de Hashem, aprender a temer a Hashem. Mientras tengamos esto como base, que no nos dé miedo estudiar cualquier cosa. Sabremos identificar lo que ya no es benéfico para nuestra vida y le pondremos un punto y aparte. Y mientras tengamos esa brújula, ¿no? Que es el temor de Hashem, no nos va a pasar nada. Usted va a prosperar como ser humano. Usted va a crecer como estudiante, como ser pensante, como un ser inteligente. Y va a superar cada día más sus capacidades. Por tanto, no cerremos la puerta por defender una postura religiosa. Y pues bueno, llamándose este canal Libres para Estudiar la Torah, yo creo que queda claro, ¿no? Que somos libres para indagar en todos estos temas. Confiamos en Hashem, que vamos a salir adelante y que solamente cosas buenas vamos a obtener de nuestro estudio. Hasta aquí los dejo, gracias por su atención, que Hashem los cuide y los bendiga. Hasta pronto.